¿Cómo aprendo? Aprender es un proceso continuo y permanente que sucede a lo largo de la vida de cada individuo y se desarrolla de diversas maneras, apoyado en los recursos y necesidades de cada cual, de tal manera que se van adquiriendo los conocimientos, habilidades y actitudes que permiten al individuo resolver situaciones cotidianas. Aprendemos en todo momento y en todas las situaciones, pero si se quiere considerar al aprendizaje como algo intencional y orientado a las necesidades de la persona, debe considerarse el qué voy a aprender, el cómo aprendo y con qué aprendo. El qué voy a aprender debe manifestar una necesidad consciente del individuo. Es un querer aprender dentro de un contexto y con una intencionalidad que permita orientar todos sus esfuerzos a un fin determinado. Por ejemplo, se puede aprender un idioma, el contenido de una materia en la escuela o a tocar un instrumento musical, en la medida que la persona pretenda viajar al extranjero, llegar a ser un profesional o simplemente por esparcimiento o diversión respectivamente. En este caso, el qué voy a aprender cobra sentido. ¿Con qué aprendo? Considera tanto los recursos externos como internos del individuo, por ejemplo, el uso de los recursos de Internet, o bien los propios procesos mentales del individuo, como es la atención y la memoria. Es importante considerar que las grandes metas de aprendizaje comienzan con pequeñas actividades, que al concatenarse y darle seguimiento, van conformando nuestro aprendizaje de metas mayores. Es decir, aprender un idioma implica aprender sus elementos simples, como los colores, los números o los verbos, que más tarde servirán para organizar oraciones y posteriormente mantener una conversación. Es aquí donde el cómo aprendo entra en acción. ¿Cómo aprendo una serie de palabras o a mantener una conversación en otro idioma? Si reflexionas, podría parecer que no necesitamos de estrategias para lograr aprender. Por ejemplo, un niño aprende a hablar sin necesidad de establecer en apariencia una estrategia de aprendizaje. Simplemente es algo que sucede al interactuar con su medio. En este sentido podríamos pensar, ¿realmente vale la pena aprender a aprender? La respuesta es sí, en la medida que aprender se vuelve una actividad intencional de la persona y no solo algo que le pasa. Es decir, aprendemos de forma no intencional a convivir en el grupo de amigos, pero aprendemos de forma intencional a resolver una ecuación que más tarde nos permita resolver un problema de química en el trabajo. Por esta razón, desde un referente europeo, aprender a aprender se considera una competencia clave para el aprendizaje permanente, y es necesaria para que cada persona se adapte de manera flexible a los rápidos cambios y múltiples interconexiones del mundo en que vivimos. Más aún, el aprender a aprender como competencia clave del aprendizaje permanente debe responder a las diferentes necesidades de las personas, garantizando la igualdad de acceso para aquellos grupos que, por consecuencia de desventajas educativas causadas por circunstancias personales, sociales, culturales o económicas, necesiten un apoyo especial para desarrollar su potencial educativo. Como puede verse, aprender a aprender va más allá de un acto natural o biológico, para convertirse en una necesidad personal, para incorporarnos de manera flexible a los retos que nuestra sociedad nos presenta. ¿Y tú has aprendido a aprender? Para ayudarte a responder esta pregunta, te invito a hacer un recorrido por los siguientes temas. Principio de aprendizaje. La metacognición como estrategia de aprendizaje. Conciencia del propio proceso de aprendizaje.